Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Juan Pablo Santana, JP. En esta ocasión estamos con el tercer capítulo de nuestro podcast, El entrenamiento inteligente. Antes que todo, me gustaría agradecer al Centro Deportivo Sanda Pro y a su director, el profesor don Gustavo Fellenberg, por dejarnos grabar este podcast en el Centro Deportivo. Así que muchas gracias, se agradece la confianza. El día de hoy vamos a tocar un tema que yo diría que es muy importante y clave, ¿cierto?, para el rendimiento y la salud de las personas en general, pero sobre todo los deportistas. La nutrición deportiva. Y es por eso que este capítulo se denomina Nutrición deportiva, mitos, realidades y consejos prácticos. Antes de comenzar, sí, unas par de estadísticas para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando. Según un mapa nutricional de la UNAEP del 2024, en Chile el 50.9% de los estudiantes presenta sobrepeso u obesidad. En prekinder la cifra sube a un 47.5% y en primero medio se mantiene a un 47.3%. La verdad es que Chile lidera en Latinoamérica, ¿cierto?, los índices de sobrepeso y obesidad en niños, siendo un 30% de los niños y un 20% de las niñas. Solo 1 de cada 4 escolares mantiene una dieta saludable. La verdad es que no son cifras muy auspiciosas. La idea de este capítulo es poder entregar a los padres y jóvenes deportistas herramientas prácticas que puedan utilizar, ¿cierto?, para mejorar su rendimiento físico y su nutrición. Para eso tenemos hoy día un invitado muy especial. Él es don Gonzalo Arce, nutricionista deportivo y preparador físico. Gonzalo comenzó estudiando preparación física. Al poco andar se encantó con la carrera de nutrición y se inscribió paralelamente a sacar esa carrera también. Ahora actualmente es nutricionista y preparador físico. Se ha dedicado al entrenamiento de gimnasios y grupos deportivos, clubes deportivos. Actualmente cuenta con su propia clínica y consulta aquí en la Florida. Trabajó también en algunas clínicas como la Clínica Nueva Cordillera. Y lo trajimos acá justamente para poder hablar del tema nutricional con todos ustedes y a ver si les puede servir este capítulo. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Antes de haberme invitado, estuve viendo un poquito los podcasts, estuve viendo de qué se trataba, así que muy buena la iniciativa que estás teniendo. Siempre yo soy un agradecido de las personas que pueden hacer estas instancias y poder educar a todos sobre la nutrición y el ejercicio, que es fundamental. Así que muchas gracias. Esa es la idea, poder dejar algo, o sea, no solamente hacer un video por hacerlo. Mi idea es, si ya la gente en casa ve este video y conversa sobre este tema, yo ya me doy por pagado. ¿Y qué ha pasado con los otros capítulos? Ha pasado que hemos tenido una buena recepción con la gente que me han dicho que les ha dado tema de conversación. Claro. Y eso me parece bueno. En este caso, a ver si podemos hacer lo mismo con la nutrición. Sí, yo creo que actualmente, según las cifras, es un tema bien importante. Así es que, bueno, partiendo de inmediato con la primera pregunta para Gonzalo. Vamos. Dime tú, ¿por qué la alimentación es tan determinante en el rendimiento deportivo de una persona? Mira, la nutrición, y yo siempre se lo explico a los pacientes o a los papás, ¿cierto?, que llevan a su hijo a la consulta. La nutrición deportiva te va a ayudar a mejorar tu rendimiento por dos formas. Tiene dos caminos para ayudarte. Uno, va a ayudar a mejorar la composición corporal, ¿cierto? Si yo me alimento bien, voy a tener una mejor composición corporal, que quiere decir que voy a tener quizás menor grasa, ¿cierto? Voy a perder grasa y voy a poder ganar masa muscular, ¿ya? Hoy en día, un deportista que tenga menor grasa en su composición corporal es un deportista que tiene mucha más agilidad que el resto, ¿cierto? Tiene mayor capacidad cardiorrespiratoria que el resto y un deportista que tiene más masa muscular que otro deportista, ¿cierto? O si yo logro aumentar mi masa muscular, directamente va a beneficiar, por ejemplo, mi fuerza,
mi potencia física y va a mejorar la capacidad que yo tengo para recuperarme de cada entrenamiento, ¿cierto? O sea, Ya. en la medida que yo tengo un mejor tono muscular, cada sesión de entrenamiento va a ser mejor y me voy a poder recuperar de manera mucho más fácil o mucho más rápida. Y el segundo camino por el que mejora el rendimiento deportivo en la nutrición es que te entrega nutrientes específicos para los momentos de competencia, ¿cierto? Ya, ok. Por ejemplo, yo cuando trabajo con deportistas o cuando se hacen estas estrategias deportivas, lo que se hace es seleccionar aquellos alimentos que benefician tu hora de entrenamiento o tu competencia, ¿cierto? Si voy a entrenar, tengo que saber qué alimento tengo que comer para entrenar bien en ese momento, ¿cierto? Algo que sea, por ejemplo, de rápida absorción, que me sirva como combustible principal para ese momento. Y si es que en una competencia, por ejemplo, se utilizan estrategias totalmente distintas, ¿cierto? Por ejemplo, el día previo ya comenzamos con una estrategia de, por ejemplo, carga de combustible, en la que yo estoy todo el día comiendo, ¿cierto? Comiendo, por ejemplo, carbohidratos para poder en ese momento rendir bien. El día previo. El día previo, ¿cierto? Ah, ya. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, o sea, nosotros vamos a trabajar con dos tipos de pautas. Trabajamos con una pauta A, por ejemplo, que va a ser la pauta que utilizamos de lunes a viernes, y si el domingo tiene competencia, el día sábado utilizamos una pauta totalmente distinta, ¿cierto? La pauta A de lunes a viernes nos va a ayudar para mejorar la composición corporal, y la pauta B, que es el día previo a la competencia, nos va a servir solamente para ese momento, para la competencia. Mira, yo pensaba que era algo que debía mantenerse hasta el momento de la competencia. No, tú me dices que hay una variación. Claro, hay que hacer unas estrategias distintas porque es como, yo pongo el ejemplo, es como cuando nosotros vamos a la playa. Antes de irnos a la playa, ¿qué hacemos? Pasamos con el auto, le echamos benzina y nos vamos, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. O sea, si voy a tener una sesión de entrenamiento y quiero rendir bien en el entrenamiento, tengo que consumir algo que me permita entrenar bien, ¿cierto? Sí, claro. Lo mismo para la competencia. O sea, voy a estar compitiendo, por ejemplo, en estos torneos de Kung Fu, de Sanda. Sí. Por lo general, uno pelea una vez, después tiene que pelear de nuevo, ¿cierto? Tiene por lo menos 2 o 3 competencias en un mismo rato. Entonces yo tengo que estar preparado para eso. Hablando desde este punto de vista como del combustible, ¿cierto? Tengo que estar con combustible necesario para rendir bien. Ah, claro, y eso es un poco más de lo normal del diario. Claro. Por eso el día anterior es un poco más potente. Sí, y se le llama carga de combustible por lo mismo, porque estoy comiendo mucho más de lo que necesito, pero es para utilizarlo en ese momento, ¿cierto? Ah, ya, mira, se entiende muy bien. Mira, es interesante eso porque la verdad es que uno pensaría que es una estrategia, como dices tú, más pareja, pero no, tiene su momento peak, que es el momento previo a las competencias. Claro. ¿Y eso depende de cada deporte o en general todos los deportes lo mismo? Por lo general, para todos los deportes funciona la misma estrategia. ¿Sí? Ya. Ahora, o sea, deporte de contacto, sí. de velocidad, lo mismo. Sí, desde el fútbol hasta deportes de contacto, hasta deportes de resistencia, se utiliza la misma estrategia. ¿Sí? Lo que va cambiando es quizás lo que se hace en ese mismo día. Por ejemplo, un deportista que tiene que correr una maratón, lo más probable es que durante la misma maratón o durante el mismo día esté comiendo mucho más, ¿cierto? Ah, ya. Pero, por ejemplo, un futbolista, lo más probable es que él tenga que comer harto durante la mañana, hasta por lo menos 2 horas o 1 hora previa al partido, al inicio del partido. Ah, para bajar la carga gastrointestinal, ¿cierto? Y no estar en la competencia tan pesado. Qué interesante, ¿eh? Mira. Y sobre ese mismo tema, la otra pregunta sería, ¿qué errores comunes ves en la dieta de niños y adolescentes que practican deporte? ¿Tiene que haber algún error que cometen normalmente los jóvenes o los niños en las dietas, ¿no? ¿O no? Claro, o sea, mira, hablando del tema que recién habíamos tocado, el primer error es ese, o sea, no saber qué tengo que comer para el entrenamiento. Aun cuando estén haciendo una dieta saludable. Aun cuando estén haciendo una dieta saludable. Pero no saben cómo programarla, digamos. Totalmente, porque por ejemplo puede ser que de repente elijo ciertos alimentos que no permiten que yo los utilice en el momento del entrenamiento o en de la competencia, ¿ya? Sino que por así decirlo, por sus características, ¿cierto? Yo los voy a absorber mucho más lento, entonces puede ser que durante el entrenamiento, durante la competencia, no logro usar esa energía, ¿cierto? Por ejemplo, comer algún tipo de grasas o algún tipo de fibra o el mismo carbohidrato. Si no es un carbohidrato de rápida absorción, no lo voy a usar en el momento del entrenamiento. Por ende, es una carga, es como ¿cómo llamarlo? Un sobrepeso que llevas para el momento del combate o del Así es, porque por ejemplo, cuando nuestro cuerpo digiere algo, ¿cierto? Digiere el alimento que nosotros consumimos, hay una mayor irrigación sanguínea, por ejemplo, en el estómago. Entonces nuestro cuerpo está trabajando en digerir eso
Y si yo además de eso le pongo el estímulo de que estoy compitiendo, estamos utilizando... Claro. Nuestro cuerpo no va a estar bombeando sangre hacia el músculo, sino que va a estar bombeando sangre hacia el estómago para poder digerir eso. Y lo segundo es que la alimentación de los niños y de los adolescentes hoy en día está llena de azúcares y de ultraprocesados. Entonces ese es como uno de los principales... Bueno, tuviste la estadística, uno de cada cuatro tiene una alimentación saludable. Claro. Ahora, igual tomando en cuenta que alimentación saludable no es sinónimo de económico, o sea, sabemos que no es barato alimentarse sano. Claro, también. No es tan barato, digamos. Pero es preocupante que uno de cada cuatro, o sea, un 25% de los niños recién se alimentan medianamente bien. Bueno, y sobre ese mismo tema, ¿cómo opinas tú que ha cambiado la alimentación en Chile en los últimos años? Ha cambiado, yo siento que para mal, o sea, cada vez nosotros vemos que hay mayores lugares donde comprar comida rápida y ese es como el principal factor, siento yo, del sobrepeso y la obesidad. Tenemos que entender que el sobrepeso y la obesidad es multifactorial, no es solamente un factor el que gatilla todo esto, sino que es desde el sedentarismo, claro, desde la malnutrición por exceso, hay factores genéticos, hay factores de enfermedades. Entonces, cuando uno recibe a un paciente o uno se fija que hay gente que tiene sobrepeso o obesidad, no es solamente por un tema, sino que hay un conjunto de cosas que gatillan todo esto, ¿cierto? Pero yo siempre lo atribuyo principalmente a estas dos cosas que son el sedentarismo y el hecho de la comida rápida. O sea, donde vayamos ahora hoy en día, hay un local de comida rápida, cada vez se abren más locales. Nosotros también de repente con nuestros propios niños como que trabajamos esto como un sinónimo de recompensa, ¿cierto? O sea, si te portaste bien, ya vamos el fin de semana a comer algo. Entonces, de repente esas cosas son las que nos han llevado a estas cifras que relatabas tú recién. O como dices tú, claro, se da a veces que en la casa, oye, no quiero cocinar hoy día, ya vamos a comer afuera. Y afuera significa comida chatarra, en lo general. Totalmente, ¿cierto? Comida rápida. Hamburguesa, papas fritas. Aún me da culpa con eso también, ¿eh? ¿Qué crees que te diga? Yo creo que todos, en verdad, sí, estamos todos en este sistema. Bueno, bueno, ahí, la pregunta que viene ya casi la contestaste, porque del 50% de los escolares tienen sobrepeso u obesidad. ¿Qué factores inciden en eso? Bueno, lo que acabas de decir, totalmente, el sedentarismo, la comida chatarra. Pero por otro lado creo que también está el tema de la baja en la enseñanza de la educación física. Tú como estudiaste, ¿cierto? Preparador físico. ¿Cierto? ¿Sabes qué es lo que es la educación física en los colegios, sobre todo? Bajaron las horas. Ahora apareció otra ley que habla de más actividad física en los colegios, claro, pero no está relacionado a la clase de educación física. Sí. Habla de hacer actividad física en un colegio, claro. Pero no es que aumenten las horas de educación física, me refiero, sino que aumentan las horas de actividad física que tienen que hacer los niños. También pasa por el tema de que hoy en día los niños, antes me acuerdo que todos querían ser, no sé, o jugadores de fútbol, o querían ser deportistas, ¿cierto? Claro. Hoy en día el niño, ¿qué quiere ser? Quiere ser youtuber, le gusta el tema de hacer streaming, ¿cierto? O jugar, estamos todo el día con el celular, entonces por ahí también se explica esta alza de las cifras, ¿cierto? Que habíamos dicho recién. El tema de que en los colegios ya no estamos haciendo tanta educación física, con suerte encontramos a veces en los colegios talleres, sí. De repente los talleres ni siquiera los financia el colegio, entonces es difícil el tema de poder hacer que todos nos movamos más. Siento yo que por ahí los adultos como que están teniendo ya como este cambio, como que cuando uno ya es un poquito más grande está tomando esta decisión de, ya sabes que voy a ir al gimnasio, claro. Voy a ir a entrenar, como que cada vez la gente se está dando cuenta más que nos sirve tanto para sentirnos bien corporalmente, ¿cierto? Que también como mentalmente, pero el tema es cómo llevamos eso a los niños, ¿cierto? Ese es el punto, porque la verdad es difícil. Claro, los adultos ya están vividos, ¿cierto? Tienen sus años, pero la idea es hacer que las nuevas generaciones tengan esa mentalidad. Sí, pues mentalidad eso sana. Bueno, también ahora sé que se está impulsando una ley para dejar o tratar de bajar el uso de los celulares en las salas de clase, lo que sería maravilloso, porque ya se está usando en otros países, en Europa ya se hace, que los niños dejan su celular antes de entrar a la sala, sí. para que puedan concentrarse, ¿cierto? Y tener más, no estar dedicado tanto al chateo ni a estar jugando. Que yo siento que de verdad te perjudica, o sea, cuando uno ve a los niños que están todo el día con eso,
Después, claro, no tienen ganas de ir a jugar porque realmente es adictivo. Entonces, Sí. ¿qué va a preferir el niño? ¿Salir a jugar o estar una hora más jugando con Bueno, por la lo mismo, Play o con el celu? uno ve que ya en los barrios ya no se ven esas pichangas de barrio No, que hay ya no antes. O sea, existe, antes sí. uno veía niños jugando en la calle a la pelota. Sí. Ahora ya no se ven. Ya están Y por lo todos- mismo, por ejemplo, yo que vengo como de este mundo del fútbol, en el fútbol se explica lo mismo. O sea, ¿por qué no tenemos jugadores buenos? Y es porque antes el jugador que era bueno estaba todo el día entrenando, llegaba a su casa y en su casa estaban todos los amigos jugando a la pelota, seguía jugando, ¿cierto? En el colegio se jugaba también. Hoy en día los niños no juegan, no se da eso. Y tocando ese tema, ¿y tú crees que también influye la mala alimentación de los jóvenes que hace que también no rindan lo suficiente, por ejemplo, en el fútbol? Totalmente, ¿Sí? totalmente. O sea, como lo hablamos, hay un exceso de alimentos procesados que a la larga también ingieren o influyen, ¿cierto? Dentro de mis ganas de moverme, ¿cierto? ¿Ya? Los alimentos pueden ser inflamatorios, entonces si yo tengo un estado de inflamación general, ¿cierto? Lo más probable es que cuando vaya a entrenar o me vaya a mover o vaya a jugar con amigos, me sienta pésimo, el niño se va a sentir pésimo porque no es algo que está acostumbrado, le cuesta recuperarse, se marea, ¿cierto? Siente esta sensación de fatiga. Entonces después cuando él tenga que volver a repetir esto, lo va a pensar 2 veces. Claro, y le echa la culpa al deporte en específico cuando no, Claro. no es ese el culpable. También, por Sino cierto. que en la condición en que llegó a hacer ese deporte el niño es lo que lo hace sentir mal. Claro, o sea, al final tener una buena alimentación no solo mejora tu composición corporal, sino que también mejora cómo te sientes tú en el día a día, ¿cierto? A través de los alimentos, que sean alimentos buenos, podemos encontrar vitaminas, minerales, antioxidantes, que hacen que yo me sienta mejor, ¿cierto? De repente cuando uno tiene asesorías con los pacientes, uno trabaja con pacientes, te das cuenta que de repente pueden haber cambios o no en el peso, ¿cierto? O en el porcentaje de grasa que bajan, pero hay cambios más significativos que son, por ejemplo, no sé, comía una vez a la semana ensalada, comía una vez a la semana fruta y ahora está comiendo todos los días. Eso a la larga igual repercute en cómo te sientes tú en el día a día, cómo te relacionas con la gente. Yeah. Obviamente te vas a sentir mejor, entonces tus relaciones van cambiando también. Mira, como dices tú, multifactorial también el resultado. Totalmente. Exactamente, Sí. no solamente en uno, sino que cómo afecta con el entorno y con cómo te relacionas Sí, con las personas. Así es. Mira, bueno, a ver, según esto, hablando, mira, justamente lo que habías dicho de los nutrientes. ¿Cuáles, según tú, serían los nutrientes clave o más importantes para los niños y adolescentes, ¿cierto?, que practican deportes de contacto? Bueno, los nutrientes claves son para un niño que practique deporte y para un niño que no practique deporte, la verdad es que son casi los mismos, porque en etapas de crecimiento el niño necesita un buen aporte, por ejemplo, de calcio, que lo encontramos en los lácteos principalmente. Eso, ¿ya? El calcio sí o sí ayuda a la reconstrucción o a la reparación de huesos, ¿cierto? También, por ejemplo, cuando nosotros generamos cualquier tipo de contracción muscular, el factor desencadenante, lo que inicia cualquier contracción muscular desde levantar un vaso, es el calcio, ¿cierto? Fisiológicamente el calcio es el que inicia todo esto. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un buen aporte de calcio, voy a tener buena musculatura, buen soporte de hueso, ¿cierto? ¿Qué más? Puede ser el hierro también. El hierro que está presente, por ejemplo, en carnes o en legumbres. En las legumbres. En las legumbres también. Que actualmente no les gusta mucho comer a los niños. No, es lentejas, garbanzo, complicado. poroto, es complicado. Es complicado. De hecho, cuando yo estoy en consulta, por ejemplo, siempre hago una encuesta de consumo. Y es como, por ejemplo, de los 7 días de la semana, ¿cuántos días comes tanto? ¿Cuántos días comes carne? ¿Cuántos días comes legumbres? Yo siempre pregunto y espero que me digan, no sé, 2 o 3 veces al mes. Porque la verdad es que la gente tiene muy poco al mes, tiene muy poco consumo de legumbre. Pero claro, igual hay gente que te sorprende, que no sé, 2 o 3 veces a la semana. Hoy en día lo que se recomienda es que uno pueda consumir 2 veces legumbres por semana. 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Intercalado, que sé yo, día por medio, Claro. ya. Pero 2 veces como el mínimo, ¿no? 2 veces mínimo. Eso es lo que recomienda hoy en día el MinSal, el Ministerio de Salud en ¿Sí? Chile. Es que consumamos, por ejemplo, lo que te decía, 2 veces por semana mínimo. Entonces, eso es lo principal que tenemos que cambiar. Me voy a dejar algunas cositas para después porque tenemos como las recomendaciones generales, pero Pero es un punto claro, es un punto legumbres. clave, ¿cierto? Por lo menos 2 veces a la semana. 2 veces a la semana por el aporte de proteína, por el aporte de fibra y por el aporte de hierro, lo que hablábamos. Ya, esos son, digamos, clave y que necesita cualquier joven, sea que haga deporte o no. Claro.
claro. Ya. Para mí los principales, los más fundamentales es el hierro, el calcio y la vitamina D. Creo que la vitamina D la podemos encontrar desde fuentes de alimentos como también en la exposición al sol, ¿cierto? Si yo me expongo al sol, voy a estar generando vitamina D, pero también la puedo obtener de los alimentos. Entonces lo principal es generar como una cohesión entre ambas, ¿cierto? Se puede hacer una suerte de amalgama entre claro. El alimento y en este caso tomar la el sol. exposición al sol. Ahora, cuando uno ve deficiencia en vitamina D, por ejemplo, cuando el niño es sedentario, ¿cierto? Y no se expone tanto, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, lo único que hace el niño es ir al colegio y después volver a su casa, ahí lo más probable es que quizás no tenga esta exposición al sol, o en personas que viven, por ejemplo, en zonas más australes, como por ejemplo en el sur, en donde realmente no hay exposición, ¿cierto? Bueno, por lo que yo supe con el tema de la pandemia, por el hecho de estar la gente en las casas, ¿cierto? De hecho, bajó baja la exposición al sol y por ende vitamina D claro. a bajar también las personas. Totalmente. Mira, entonces, bueno, ahora ya no estamos en pandemia, así que debería ser un motivo como para no tomar sol, estar al sol un rato. Y cada vez hay más sol, o sea, claro, estamos... Bueno, es un tema importante. Ahora, hay que ver también las condiciones en las que está la gente para poder hacer eso, que a veces la gente que vive en departamentos, por ejemplo, vos le puedes pedir que se asome al sol, pues a veces con suerte tienen para asomarse a la ventana, entonces claro, la idea es salir a dar una vuelta también, caminar, es clave, y en ese momento tomar sol, digamos, tampoco hay que quemarse, pero sí aprovechar por lo menos las primeras horas del día, es donde nosotros deberíamos aprovechar esta exposición al sol, ¿cierto? Porque así también aprovechamos de regular nuestro ciclo del sueño, ¿cierto? Si yo me expongo al sol a horas tempranas del día, voy a estar regulando todo por ejemplo, el sistema de melatonina, ¿cierto? Que a veces la gente quiere dormir bien, quiere descansar bien, no puede dormir, ¿qué hacen? Van y compran melatonina, pero también hay formas naturales de producirla de mejor manera, ¿cierto? Cuando dices compra melatonina, un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo es? La melatonina es esta típica pastillita que ahora está como de moda, la gente la está comprando. Es una pastilla que la venden en la farmacia, ¿cierto? Y es una hormona que nosotros también la producimos. Y es para dormir. Y es para dormir. Lo que hace es que te genera esta sensación como de cansancio, de querer dormir. Claro. Pero nosotros tenemos formas naturales de o cuidarla o producirla más. Por ejemplo, exponiéndome al sol en las primeras horas de la mañana. Yo voy a estar regulando este tema, haciendo ejercicio también lo regulo, y en la noche obviamente dejar de exponerme a pantallas, el celular, todo eso. Si yo me expongo voy a estar bajando la melatonina, ¿cierto? Si lo dejo de lado, la voy a mantener en niveles óptimos, cosa que voy a poder dormir bien y voy a tener un ciclo más regular. Y ahora, hablando de dormir, ¿cuántas son las horas ideales que necesita uno para dormir, siendo normal o deportista, digamos? La recomendación general es como desde 7 a 9 horas, va a depender. Totalmente, pero desde 7 a 9, 7 a 8 es lo más recomendado. Sea normal o deportista. Claro, totalmente. O un deportista necesita dormir más. No, necesita dormir lo mismo, un buen descanso, 8 horas, 7 horas, es lo mismo. Es perfecto, sí, está normal. ¿Qué digo? Interesante, la verdad es que suena fácil decir, porque no lo hace la gente, pero algo pasa que no lo están haciendo, por ejemplo, tenemos estos índices de obesidad. Bueno, aquí, ¿alguna estrategia simple que pueda aplicar una familia para mejorar la alimentación sin gastar mucho? ¿Qué se te viene a la cabeza así como...? Estrategias simples, bueno, desde elegir dónde hacer las compras, ¿cierto? Elegir hacer compras semanales, ¿cierto? No estar comprando el día a día. Lo que hablábamos recién, o sea, si yo no preparo almuerzo, si no me organicé con anticipación, ¿qué voy a hacer? Voy a salir a comprar ese almuerzo, ¿cierto? Claro, algo rápido. Ya voy a estar gastando 10.000 pesos en dos porciones de comida, ¿cierto? Cuando yo perfectamente esos 10.000 pesos los podría estar organizando de mejor manera, en una feria, comprar verduras, frutas, aprovechar de comprar un poquito de carne. Y compro para 2 o 3 días. Compro para 2 o 3 días. Tengo asegurado el almuerzo para 2 o 3 días. Totalmente. En vez de gastar todo eso en uno solo. Lo otro es, básicamente, mira, el MinSal, el Ministerio de Salud, genera guías de alimentación para la población chilena. De ahí encontramos consejos. Y los consejos son los que yo siempre repito, porque es típico que de repente uno sale a alguna fiesta o sale a algún asado o alguna junta familiar. Oye, aquí está el nutricionista, ya damos un consejo. Y esto es lo que yo repito y que está escrito así
textualmente en los MinSal? libros del MinSal. ¿Ya? Y es que, por ejemplo, lo que hablábamos recién, consumir legumbres 2-3 veces a la semana, ¿ya? Las legumbres son una buena fuente de proteína, ¿cierto? Entonces, realmente yo le digo a la gente, necesito que consuman más proteína. Y nos quedamos con que la carne es cara, ¿cierto? Sí. Pero las legumbres tienen un buen aporte de proteína y las legumbres son súper económicas, son las proteínas más económicas que encontramos, ¿cierto? El otro consejo es, por ejemplo, consumir 2 a 3 lácteos en el día. 2 a 3 lácteos. 2 a 3 Pero lácteos de en el estos día. yogur, digamos. Puede ser yogur, puede ser un vaso de leche, ¿Ya? puede ser quesillo, queso fresco, o hasta media lámina de queso gouda, queso amarillo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la recomendación es que sean 3 en el día. Si yo consumo 3 en el día, voy a estar logrando un buen aporte de proteínas y de calcio, que es lo fundamental que nosotros necesitamos. A veces de repente nos quedamos con que tenemos que tomar un suplemento. Sí, si uno sí. va a la farmacia, por ejemplo, te quieren vender calcio, vitamina C, te quieren vender todas las cosas, ¿cierto? Cuando de repente podríamos obtenerlas fácilmente de los alimentos siguiendo estas recomendaciones. Justamente era la pregunta que venía. ¿Qué opinas tú de los suplementos que venden en la farmacia Claro. como para la nutrición de las personas? ¿Qué opinas de eso? Hoy en día hay mucho marketing, ¿Sí? marketing, sí. Hoy en día, si tú analizas bien las deficiencias que tiene de vitaminas y minerales la población chilena, en verdad son muy pocas. Por ejemplo, adultos mayores pueden ser que tengan deficiencia de vitamina D, por lo que habíamos hablado. por O sea, la poca exposición un al adulto sol. mayor sale menos, ¿cierto? ¿Ya? Puede ser quizás un poco de hierro, pacientes veganos, quizás el tema de la vitamina o el complejo B o la B12, pero tú vas a la farmacia y te quieren vender todas las vitaminas que existen, como si nosotros Claro. realmente tuviésemos esas deficiencias. ¿Ya? Y la verdad es que no es tan así. O sea, hoy en día hay un grupo que se llama la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva que generó un consenso, generó un artículo en donde categorizan los suplementos en 3 categorías, le dan 3 categorías de importancia según el nivel de evidencia científica que tengan cada suplemento. Evidencia científica, Evidencia o sea, los científica. analizaron científicamente. Perfecto. Y vieron ya cuáles funcionan, el que tenga menos respaldo científico para el grupo C, el que tenga un respaldo medio para el grupo B y los que tengan un buen respaldo van a estar en el grupo A. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de suplementos, la verdad es que solamente toco los del grupo A. Claro. Yo jamás pienso poco en los del B, menos en los del C. ¿Ya? Por ejemplo, en el C, ¿cuáles encontramos? El típico que quiere consumir la persona que está yendo al gimnasio, que quiere ver cambios rápidos, que es, por ejemplo, un quemador de grasa. Ya. Oye, el quemador de grasa es ¿Es famoso. efectivo eso? El quemador de grasa, la verdad, mira, yo tengo un profesor de la universidad que le decía al quemador de grasa y a estos suplementos que en verdad no servían, les decía que era pipí caro. Ya. Yo lo consumo, no sirve para nada, lo boto por la orina y al final es botar una orina cara, ¿cierto? Ya. Realmente no funciona para nada. Mira. Lo único que hace realmente es que, claro, logra hacer una movilización, por ejemplo, de ácidos grasos, pero eso es a través del cuerpo. Logra como liberar la grasa, ¿cierto? A través del torrente sanguíneo, pero no logra hacer que esa misma grasa entre en el interior de la célula o en este caso la mitocondria, que es donde nosotros oxidamos la grasa. Entonces, finalmente no funciona y un quemador de grasa lo único que podría tener que realmente te hace quemar grasa sería la cafeína que contiene, ¿ya? Hay que entender que el quemador de grasa es un producto que tiene un pool de suplementos, ¿ya? Dentro de ese pool de suplementos solamente hay uno que realmente podría tener actividad en la oxidación de grasa, que sería la cafeína. La cafeína, La cafeína es como, ahora lo vamos a hablar, ¿Sí? está dentro del grupo A, de los que más funciona, Mira. pero en este caso el tema del quemador de grasa funciona y hace que uno oxide o gaste, no, hace que uno oxide grasa en ese momento, ¿Ya? en ese momento del entrenamiento, pero al final es indiferente a lo largo del día, ¿cierto? O sea, a mí no me sirve de nada venir a entrenar 1 o 2 horas de entrenamiento, consumir lo que yo necesite para quemar más grasa en ese momento, si el resto del día no voy a estar haciendo un balance calórico que me permita oxidar grasa, ¿cierto? Ya. Solamente te sirve para el momento de Para la el actividad momento, física. claro. Y a mí lo que me sirve no es el momento, me sirve todo lo que yo hago durante el día, ¿cierto? Ya. Ahora, dentro de ese grupo de suplementos, la categoría A, vamos a encontrar, por ejemplo, cafeína y creatina. Cafeína y creatina son los suplementos que tienen más respaldo científico y son los más confiables hoy en día, ¿ya?
Pero también podemos encontrar otros suplementos que quizás no son tan conocidos por el resto de la gente, pero que sí tienen beneficios, sobre todo en el rendimiento deportivo, como por ejemplo beta-alanina. ¿Ya? Beta-alanina funciona de manera muy parecida a la creatina, tiene algunos aspectos muy comunes. A ver, para que la gente que no entiende o no sepa, la creatina, ¿cierto? ¿Qué función cumple la creatina? La creatina lo que hace es que nos entrega un grupo fosfágeno, es decir, hace que nosotros tengamos más energía, pero en periodos cortos, pero que sean explosivos, que sean de alta intensidad. ¿Ya? Por ejemplo, realizar cualquier ejercicio de gimnasio, ¿cierto? Cualquier ejercicio de musculación, sentadilla, durante una hora de entrenamiento X. Que va a ser corto. Por ejemplo, cuando yo hago una repetición de sentadilla, es un movimiento muy explosivo, ¿cierto? Pero es corto, dura poco tiempo eso, ¿cierto? No más de 5 segundos, una repetición. Entonces, en esos momentos así funciona la creatina. Ahora, por ejemplo, en el deporte se ha visto que funciona, por ejemplo, en el fútbol, hace que el jugador pueda tener mayores sprints. En las artes marciales hace que un jugador pueda, o sea, un deportista, ¿cierto? Un competidor, un luchador, pueda hacer un movimiento expresivo, por ejemplo, derribar a algún oponente y al rato volver a tener energía disponible para volver a repetir eso. ¿Ya? Eso está comprobado y está comprobado, sí. Sí. La creatina hoy en día está muy de moda, ¿cierto? Donde uno vaya, te hablan de creatina, y es por lo mismo, porque es el suplemento que más respaldo científico tiene. Entonces cada vez se estudia más la creatina y cada vez que se estudia se encuentra que funciona para otro tipo de cosas. Mira, pero siempre positivo, digo. Siempre positivo. O sea, tiene un buen respaldo positivo. Tiene un buen respaldo. Yo siempre digo, la creatina te va a ayudar mucho si tú estás entrenando, ¿ya? Si tú haces ejercicio, si tú estás entrenando todos los días, te va a ayudar, va a potenciar tu entrenamiento. Y si potencia mi entrenamiento, lo más probable es que, por ejemplo, mi composición corporal cambie también. Claro. Si yo en cada entrenamiento entreno mejor, a la larga va a traer beneficio en mi composición corporal. Pero para una persona que no hace actividad física... Mira, la verdad es que los estudios dicen que hoy en día la creatina funciona hasta para la persona sedentaria. La persona sedentaria que no hace nada, que está en su casa, la señora Juanita, por ejemplo, la del pasaje, funciona para todo, para todo. Sí. Por ejemplo, en adultos mayores hace que retengamos masa muscular, ¿cierto? Que no se vea afectado por la sarcopenia, que no perdamos masa muscular. Como es un nutriente que se aloja en el tejido muscular, el cerebro también es un tejido muscular, por ende también funciona o mejora las funciones cognitivas. La verdad es que funciona para todo, está involucrado en casi todas las funciones del cuerpo. Ya, y ahora, no hay tipos y tipos de creatina, o sea, la creatina es una sola. ¿Eso es? No, hay tipos de creatina. Ya, porque voy al hecho de que, como dices tú, hay creatina en todos lados. Uno va a ver en internet, va a la farmacia y hay diferentes tipos. Entonces, ¿es la misma o hay diferentes tipos? No, la creatina que está más estudiada es un formato, es un tipo de creatina que se llama creatina monohidrato. ¿Ya? Monohidrato. Y esa es la única, o el único formato que tiene todos estos estudios a favor. Por ejemplo, hoy en día está saliendo mucha creatina en gomita. Ah, sí, lo vi. Está la gomita de creatina, pero no tienen el respaldo científico que tiene la creatina monohidrato. Pero monohidrato, creo que lo he visto, en los envases dice, claro, creatina monohidrato. ¿Seguro? Y la clave para elegir una buena creatina es que sea el único ingrediente, la creatina monohidrato, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora uno puede empezar a hilar un poquito más fino, tratar de ver algunos sellos de certificación, ¿cierto? Como Creapure, que son marcas, por ejemplo, americanas o marcas europeas que certifican que la creatina es de buena calidad. ¿Y el MinSal? ¿Tendrá algún sello? ¿Tiene algún sello el MinSal? No, por lo general el Ministerio de Salud no se involucra en eso, solamente ve que el ISP, por ejemplo, ya te permite entrar ese producto a Chile, viendo si tú tenías el permiso, la acreditación, qué sé yo, pero ahora si la calidad de la creatina es buena, el MinSal no se involucra en eso. Bueno. Entonces la clave es eso, elegir creatina monohidrato y que solamente ese sea el componente. Porque como te explicaba, hoy en día está saliendo la gomita de creatina, hay creatinas de sabores, creatina sabor mango. Sí. En verdad eso no está estudiado que funciona, entonces ¿para qué arriesgarse con eso? Hay creatina con colágeno, con cosas así, entonces la única creatina que funciona es la creatina monohidrato y dentro de lo posible intentar buscar una que tenga sellos. Y ahora, el otro que dijiste es la cafeína. La cafeína, sí. Sí, o sea, pero hablemos de cafeína, no sé, no en un café, ¿o sí? Pasa que en el café vamos a encontrar muy poca cafeína y que no logra hacer efectos para que nosotros mejoremos el rendimiento. ¿Ya? Esas bebidas
La bebida energética también tiene alto poquita. porcentaje de cafeína. Pero claro, tiene más que un café, por lo menos el doble, ¿Ya? pero no alcanza a ser la dosis que nosotros necesitamos para rendir bien en el deporte. ¿Y dónde podemos encontrar entonces más cafeína? Se vende cafeína en cápsulas. La venden en las farmacias. La venden en la farmacia también, ¿Ya? o en tiendas de suplementos deportivos, y se le llama cafeína anhidra, porque viene la cafeína solita en una cápsula y nada más que eso, ¿cierto? Pero ahora, la cafeína igual no es como, por ejemplo, la creatina. Por lo general la creatina la puede consumir cualquier gente, ¿cierto? La podemos consumir casi todos, menos aquellas personas que tengan, por ejemplo, problemas renales. Ya. Con la cafeína es mucho más delicado el tema, porque hay que conocer a la persona a la que se le va a recomendar la creatina. Ya, okay. Por ejemplo, si sufre de crisis de ansiedad, crisis de pánico o efectos, o que hayan tenido antecedentes cardíacos de algún accidente o cualquier cosa, no es recomendable la cafeína, ¿cierto? Porque va a acelerar nuestro sistema nervioso. La cafeína donde principalmente funciona es en el sistema nervioso central. Entonces, si yo tengo alteraciones, lo más probable es que me haga mal. ¿Ya? Entonces tú dirías que antes de pensar en la cafeína propiamente tal, habría que consultar al médico. Todos los suplementos tienen que primero consultar al médico y que ¿cierto? Él nos recomiende si podemos o no manejar ese consejo, que no es llegar y, oye, ya claro, el nutricionista dijo que la cafeína, no, o sea, sí, cada suplemento medicamento tiene un efecto secundario, entonces hay que saber muy bien cuál puedo tomar yo según mi contexto de vida, según lo que la necesito, ¿cierto? Y según mi antecedente clínico. ¿Y para qué lo necesito? ¿Cierto? Si soy deportista de alto rendimiento, de contacto, qué sé yo. Claro. Pero haciendo un resumen ¿eh? de los suplementos que realmente funcionan y dando un listado muy fácil, sería cafeína, creatina, beta-alanina, la proteína, ¿cierto? Los batidos de proteína y hoy en día el omega 3. El omega 3 que está tan escaso actualmente, porque antes... entiendo yo que los niveles de omega 3 en los mariscos, los pescados, que es donde se encuentra más, era alto, pero ahora ha bajado un poco eso. Pasa que también baja el consumo de marisco y pescado, entonces... No me digas nada, porque siendo un país costero y nos cuesta un mundo conseguir comer pescado, que no es barato. Ahí volvemos de nuevo a lo mismo, sí, no es barato consumir marisco o pescado. Pero ahí se encuentra el omega 3, ¿no? Claro, lo podemos encontrar ahí. O en la farmacia también venden omega 3. En la farmacia te venden el omega 3, pero el omega 3 sí es complicado saber cuál es el bueno, ¿ya? También, a lo mismo que la creatina, vamos a dar un consejo clave para elegir un omega 3, y es que este omega 3 tiene que ser fotoprotector, o sea, tiene que estar sellado y no se puede ver hacia adentro del envase. ¿Ya? Porque si no la cápsula se daña con la exposición al sol, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vemos un omega 3 que está en un frasco transparente y yo veo la cápsula, yo ya sé que ese omega 3 quizás no es tan bueno, ¿ya? Ahora, para también elegir un omega 3 tiene que tener una cantidad mínimo de aporte de omega 3 que es 1200 miligramos de EPA y DHA, que son los componentes del omega 3, ¿ya? Y lo otro es que tenga certificaciones, por ejemplo, que no tenga tanta contenido de mercurio, que tenga los metales pesados. Claro, que tenga esas certificaciones también es fundamental. Pero eso, digamos, ya uno tendría... Bueno, volvemos a lo mismo. Lo ideal es ir al doctor y que él te recomiende... Claro, por ejemplo, pasa mucho que yo, como hay muchos suplementos y hay muchas tiendas de suplementos, yo como nutricionista decidí hacer convenios con las dos marcas que son las que yo más utilizo. Entonces, hice convenios con ellos, tengo el descuento con esas marcas. Entonces, siempre que llega alguien a la consulta y que necesita un suplemento, yo le dejo por escrito: necesitas este suplemento con tanta cantidad en cierto momento del día y de tal marca. Ya, pero estamos hablando justamente de las marcas que son reconocidas científicamente, que sirven. Claro. Y que tú, como nutricionista, estás en condiciones de recomendar a las personas. Claro. Después de haber estudiado todo su entorno, física, el aporte que trae. Yeah. Y lo más importante, lo que te explicaba, el tema de los sellos. O sea, por ejemplo, yo trabajo con muchos deportistas profesionales. El deportista profesional tiene que tener mucho cuidado con los suplementos que consume, porque pueden tener trazas de otros suplementos que quizás te dan doping, ¿cierto? Entonces lo ideal es elegir suplementos que en este caso tengan certificaciones antidoping. Hay una marca muy buena que trae todas estas certificaciones, entonces hay que estar bien atento con eso. Mira, qué interesante el tema de los suplementos, ¿eh? Ahora, como para tomar el tema de este capítulo, dame, no sé, 2 o 3 nomás mitos que tú has oído o que sepas de la nutrición deportiva.
Ya, un mito súper importante que por lo general yo siempre estoy destacando y tratando de combatirlo, es el tema de que los carbohidratos te hacen engordar. ¿Ya? Ya, eso es un mito, dice. Eso es un mito totalmente. Así es. Sí. Pero consumen en demasiada cantidad. Pasa ¿sí? que mucha gente cree que de repente eliminándolos o sacándolos de mi alimentación, yo voy a empezar a utilizar quizás las grasas como combustible principal y dejo de lado el carbohidrato, voy a oxidar más grasa, qué sé yo, o que después de cierta hora el carbohidrato te hace ganar más grasa. Al final lo que importa es el balance calórico que tú haces durante el día. ¿Cierto? O sea, la cantidad que yo gasto versus la cantidad que yo consumo. Eso es lo que importa al final del día. Entonces, por ejemplo, puede ser que no consumir, yo te calculo ya, necesitas tanto gramaje de carbohidratos en el día. Por lo general uno lo va distribuyendo, uno un poquito en la mañana, un poquito en el almuerzo, un poquito en la cena. Pero si por X motivo no pudo consumir ningún carbohidrato durante el día y los quiso consumir todos en la noche, no hay ningún problema. ¿No? Porque está todo calculado, ¿cierto? Dentro de su balance calórico que debería ser, en este caso, beneficioso para perder grasa, ¿cierto? Ya, mientras esté equilibrado. Mientras esté equilibrado no hay problema. ¿Ya? Ese es el primer mito, que los carbohidratos te engordan. Por ejemplo, en deportistas, en luchadores, el carbohidrato es fundamental, es nuestra principal fuente de energía. Entonces yo necesito ese carbohidrato para poder rendir bien en el entrenamiento, en la competencia. Si tengo un trabajo, por ejemplo, y mi trabajo requiere mucha concentración, yo en la mañana tengo que tener un buen desayuno, tengo que tener un aporte de carbohidratos porque es el principal combustible también del cerebro, entonces tiene que estar presente, ¿ya? Otro mito que puede ser el tema de los suplementos, de que habíamos hablado recién, la creatina es el suplemento más estudiado, el más confiable, pero aún así hay gente que considera que la creatina es un anabólico. Un anabólico, ¿cierto? Y no es un anabólico. No es un anabólico, ¿cierto? Tiene un montón de respaldo a su favor, pero aún así hay gente que considera que quizás este suplemento, o cuando uno ve que de repente el amigo de al lado está tomando creatina, nos falta el comentario, tú te estás pichicateando, ¿cierto? Sí. Te estás metiendo una pichicata. Al final la creatina es el suplemento más recomendado, más estudiado, más confiable, entonces de repente tener esta creencia de que nos va a hacer mal o que afecta a los riñones. La creatina de por sí tiene muchos mitos, pero uno de los mitos también que tiene la creatina es que afecta a los riñones, pero que te hace engordar. ¿Puede ser? ¿Consumir mucha creatina puede afectarte? Si tú no tienes problemas renales, no te causa daño. No te causa daño. La dosis general para todas las personas son 5 gramos, pero dependiendo del deportista, a veces pueden ser 10 gramos, ¿cierto? Que se le conoce como macrodosis. Y estas macrodosis diarios tampoco te afectan el riñón, ¿cierto? Si no tienes problemas o antecedentes de enfermedad renal o de fallo en el riñón, no debería haber problema. No debería haber problema. ¿Ya? ¿Y qué otro mito se te viene? ¿Qué otro mito puede ser? El tema de los batidos detox, ¿cierto? De repente que la gente necesita como tener una limpieza antioxidante. Sobre todo, por ejemplo, cuando se acercan las fiestas, siempre que cuando estamos en septiembre, aparece esta gente que ya después de la fiesta quiere hacer una limpieza y nos metemos un batido de apio, le echamos todas las cosas verdes que podemos hacer batido, limón, todo. Al final eso no te va a hacer una limpieza de tu cuerpo. Nosotros tenemos órganos que son desde el riñón, desde el hígado, desde los pulmones. La piel también hace que nosotros vayamos botando las toxinas y los desechos. Nuestro cuerpo está creado a la perfección. Nuestro propio cuerpo diariamente va eliminando estas toxinas. ¿Pero esto tampoco le ayuda o sí? ¿Ese tipo de tox no, que no se ayuda prepara nada, la gente? no ayuda nada. No genera ningún beneficio extra. Mira, ese es un mito fuerte porque es un mito fuerte. Mucha gente que se hace eso de tox. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de los famosos ayunos intermitentes, esas dietas flash que hacen de, no sé, pura lechuga 15 días después? Claro. ¿Qué hay de eso? Mira, pasa con el tema de los ayunos que te venden algo que es como una receta mágica. Sí. Y claro, la gente por lo general se deja llevar por esa receta mágica. Uno siempre está buscando el camino corto, el quemador de grasa, el suplemento que te ayude para mejorar todo, ¿cierto? Rápidamente. O la dieta esta es la dieta definitiva con la que tú vas a perder grasa. Sí. Al final,
uno tiene que elegir una forma de alimentarte que se adecue a ti. Entonces, por ejemplo, hay gente que le gusta realmente hacer ayuno, ¿cierto? Y que su primera comida sea el almuerzo, por ejemplo, ¿Ya? porque en la mañana no le da hambre, no hay problema, tú puedes hacer un ayuno, ¿ya? Hay gente que se despierta con hambre, entonces esa gente que se despierta con hambre y que tiene que tomar desayuno, si yo la pongo a hacer un ayuno a las 2 de la tarde va a estar irritable, no va a seguir la dieta ningún día. Entonces uno tiene que hacer lo que se adapte mejor a ti, ¿ya? Dentro de eso hay personas que pueden hacer ayuno, hay personas que no pueden hacer ayuno, pero al final cualquier dieta, una dieta que sea baja en carbohidratos, una dieta que sea baja quizás en grasas, alta en proteína, una dieta que tenga ayuno, ¿cierto? Una dieta en base a lechuga. Cualquier dieta va a funcionar bajo la misma premisa, que la premisa es que sea baja en calorías o que tenga un déficit calórico para ti, ¿cierto? Yeah. Si mi cuerpo gasta diariamente en hacer todas mis actividades físicas, en hacer todas mis actividades diarias, mi jornada laboral, si yo en hacer todo eso gasto 2000 calorías, yo necesito una alimentación que me entregue 1500 calorías. Ahí yo genero ese ni déficit. siquiera 2000, 1500. Claro, ahí yo genero un déficit calórico que es lo más comprobado y lo que más se sabe que funciona para perder grasa. Dentro de esas 1500 tú puedes seguir la dieta que quieras, ¿cierto? Yeah. Siempre y cuando cumpla con eso. Entonces de repente, claro, hay gente que empezó a comer pura lechuga y claro, perdió peso, pero en verdad el factor clave de todo lo que está haciendo es el déficit calórico, es que está comiendo menos de lo que necesita. Y eso no es bueno, ¿o no? Depende. Si es sostenible en el tiempo, va a ser bueno. Pero, por ejemplo, seguir una dieta que sea en base a pura lechuga, no es sostenible para nadie. Entonces, al final lo único que va a hacer es que yo aguante una semana, pierda peso en esa semana, ¿cierto? ¿Sí? Probablemente no, estoy perdiendo grasa, estoy perdiendo quizás líquido, estoy perdiendo glucógeno, ¿cierto? Que se almacena en el hígado, qué sé yo, en los músculos. Lo único que hice fue perder peso esa semana, no pude seguir esa dieta, a la semana siguiente vuelvo a alimentarme y normal el efecto rebote y viene ese rebote. Yeah. Al final lo único que hace es que te estés frustrando y cada vez estés probando distintos métodos que sean extremos, ¿cierto? Y lo único que genero es esta frustración de que, pucha, mira, yo he intentado todo tipo de dieta y no me sirve. Y claro, si al final estás intentando puras cosas que son el camino corto y que no se adapta a ti. Uf, ¿qué te diga? Muy buenos esos mitos. La verdad que va a borrar la cabeza a varios acá, ¿eh? Porque lo que pasa es que uno ve también en las redes sociales, ve tantas cosas, ve personas que te dicen, oye, yo hice tal dieta y mire cómo bajé de peso, o siguen, tienen seguidores que hacen que sigan dietas extremas, claro, y quedan flacos, pero claro, ¿a costa de qué? ¿De perder qué? Sí, musculatura, no sé, pero realmente no es algo positivo para el cuerpo al final del día. ¿Qué quieres que diga? La verdad es que es interesante. Yo a los pacientes siempre les trato de decir lo mismo, y es que yo me tengo que adaptar a tu forma de alimentarte, ¿cierto? Para poder ayudarte, y no tú a la mía, ¿cierto? Por ejemplo, si tú me dices que te gusta el pan y que de vez en cuando te tomas un vasito de bebida, perfecto, yo me adapto a eso, veo cómo lo podemos corregir, veo lo que te está faltando, quizás corregir algunas cosas que te estén sobrando, pero en base a eso trabajar y no decirte yo, ya mira, tú vas a tener que seguir la dieta no sé, del ayuno, tú vas a tener que seguir esta alimentación, prepárate estos huevitos con tal aceite. Claro. Al final, lo que más funciona es lo que uno puede repetir la mayor cantidad del día o la mayor cantidad de semanas, ¿cierto? Ya, pero que también sea en base a mi situación, digamos. A mi gusto, a mi preferencia. Claro, a mi preferencia y mi condición. Si por ejemplo nunca o te gustan muy poco las legumbres, ¿cierto? No comes legumbres, ¿de qué me sirve a mí darte una dieta o un plan de alimentación que tiene 3 veces legumbres a la semana? No lo vas a seguir. No va a ser. Entonces, está como destinado al fracaso. Al fracaso. ¿Cierto? Eso es clave. Interesante. Mira, en honor al tiempo, solamente pediste, digamos, si tuvieras que dar 3 consejos a los jóvenes que están viendo ahora aquí el canal, a los papás y a los jóvenes, en cuanto a nutrición, 3 consejos más o menos básicos que tú das generalmente en tu consulta. 3 consejos básicos. Que no falte el consumo de frutas y verduras. Deberían ser, según las recomendaciones del MinSal, 5 frutas y verduras en el día. 5 frutas y verduras en el día. Entonces, por ejemplo, pensemos, me puedo hacer un sándwich en la mañana, ¿cierto? Con un poquito de huevo, le puedo agregar, si me gusta el huevo, le puedo agregar un poquito de tomate, ya tengo una verdura ahí, ¿cierto? Para ir dándole variabilidad al huevito, ¿ya?
O si mi almuerzo y mi última comida de la noche es muy parecida al almuerzo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, mi cena puede ser muy parecida al almuerzo. Por lo general, en el almuerzo incluyo ensaladas Sí, claro. y en la cena debería repetir lo mismo. Ya tenemos 2 de 5, ¿cierto? Sí. Durante el resto del día, yo tengo que saber incluir 2 o 3 frutas en el día. Claro, como por último, como te en el día. Así, Como entre tentempié, medio, ¿cierto? entre comida. Lo general que uno hace, tiene 3 comidas grandes: desayuno, almuerzo y una once o una cena. Sí. Lo ideal es incluir comidas entre medio para que yo no llegue a esa comida con tanta hambre o con tanto apetito, ¿cierto? A esa comida principal. Entonces, ¿qué hago? Incluyo las frutas y las verduras entre medio. Entre medio, ya. Ya completamos las verduras, ¿cierto? Que dijimos que teníamos una en el almuerzo y una en la cena. Me faltan 3 frutas. Está muy fácil. Una fruta entre el desayuno y el almuerzo y una fruta entre almuerzo y cena, ¿cierto? Si voy a entrenar, por ejemplo, si hago actividad física, me puedo comer una fruta antes del entrenamiento y va a mejorar mi rendimiento en esa hora de ejercicio, o perfectamente esa frutita como postre, ¿cierto? Otro consejo, el tema de los lácteos. Los lácteos no pueden faltar, y ahí hay que tener ojo, porque hoy en día está el tema del marketing también, ¿cierto? Uf, sí. Encontramos que hay lácteos con 20 gramos de proteína y que te sale 1.500 pesos, ¿cierto? Una caja de leche chica Sí. versus Eso la sí. caja de leche que hemos comprado toda la vida que sale 300 pesos. Entonces, la verdad es que elige cualquiera, ¿cierto? Siempre que sea, ojalá que tenga un poco de aporte de grasa, o un lácteo descremado, semidescremado, ¿Sí? sea un yogur. ¿Lácteo descremado o semidescremado? Eso hacen bien. Eso ¿sí? hacen bien, sí, por lo Sí. general tienen menos grasa que la leche entera, ¿cierto? Pero también depende netamente del contexto. Por una recomendación general, considerando que en Chile la mayor cantidad de personas tiene sobrepeso u obesidad, la recomendación es que el lácteo sea descremado, que los yogures sean endulzados con... O naturales. Naturales, ¿cierto? Ya. Que no tengan azúcar. Y de estos lácteos también 3 en el día. 3. 3 en el día. Entonces ya vamos ordenando nuestro plan de alimentación, ¿cierto? Tenemos Si la tenemos fruta, verdura y 5 lácteo. frutas y verduras y tengo que meter 3 lácteos en el día, meto un lácteo en el desayuno para entregar proteínas, ¿cierto? En mi desayuno, y puedo meter los otros 2 lácteos en esas mismas comidas entre medio que habíamos hablado. Como postre casi. Como postre, Claro. ¿cierto? O acompañarlo con la frutita, puede ser una fruta con yogur picado, O puede ser un cereal también. Entre con medio. cereal también ¿Puede ser? entre medio, O avena, qué sé yo. avena, granola o el cereal que a ti te guste que sea sin azúcar, o incluso un batido. Pasa mucho que de repente la gente después del almuerzo nos da como esta sensación por querer comer algo dulce, ¿cierto? Y Ya. ahí es fundamental saber qué voy a comer. Si yo, por ejemplo, me tomo un batido, un vaso de leche con la fruta que yo quiera, desde medio plátano, que es una porción de fruta, a las frutas que están apareciendo ahora, por ejemplo, ahora aparecen las frutillas, le meto una taza de frutilla con un vaso de leche en la licuadora, me hago un batido, ¿cierto? Altamente nutritivo, con fruta, antioxidantes, las ¿Y eso vitaminas para C. entre medio? Después del almuerzo, Después del ¿cierto? almuerzo. Entre medio del almuerzo y cena, puedo dejar esa comida ahí. Me va a quitar estas ganas de comer algo dulce y me va a entregar nutrientes, que va a hacer que yo no pase hambre y pueda llegar a mi última comida sin tanto apetito y sintiéndome bien. Ahora, eso no implica tener que estar pesando lo que uno come, los gramajes. También hay que hacerlo, ¿no? Pasa Porque que hay uno uno que se vuelve muy medio, por lo que he visto, se vuelve medio esclavo de eso. Después andas pesando todo. Sí, así, bo. a ver, estoy pasado, ¿no? Depende de lo que te acomode a ti. Por ejemplo, yo cuando hablamos de porciones, de gramaje, todas esas cosas, yo entrego 2 opciones. Por ejemplo, te digo que una porción de frutas puede ser una taza de frutillas, ¿cierto? O pueden ser 200 gramos de frutillas. Yo ya sé que en esa taza de frutillas hay 200 gramos. ¿Ya? Entonces, hay gente que le acomoda y no se hace problema y le gusta pesar todos los días su comida. Claro. Ellos van a pesar 200 gramos de frutilla. Pero hay gente que en verdad no le acomoda eso y sí es más fácil. Ya, el Nutri me dijo que 200 gramos de frutilla también era una taza. Es lo mismo, ya. Entonces es lo mismo y usan la taza como referencia. Ya. Hay de esas 2 opciones con las que uno puede ir trabajando y depende netamente de lo que te acomoda a ti. Ya, Lo mismo pero en el fondo hay que llevar un control, digamos, de lo que. Hay que llevar un control. De cuánto sí. como por cada vez que consumo. O cuánto es la porción recomendada de cada alimento. Claro. Y ahí es ¿Cierto? importante la función del nutricionista para evaluar a la persona y de acuerdo a eso decirle, ya, tú necesitas tantas calorías Claro. diarias, que sí. O sea, lo que más hago yo en la consulta es el tema educacional. Es explicarle a la persona, educarla, ¿cierto? En
términos de cuáles son los alimentos que tiene que escoger, cuáles son las porciones que tiene que comer y cómo podemos ir integrando eso en el día a día sin hacerlo difícil, ¿cierto? Ese es como el lema que tengo yo en mi consulta, que trato de simplificar todo esto, la nutrición y el ejercicio, para personas comunes y corrientes que están buscando un cambio físico, entrenar, o para deportistas, ¿cierto? Dependiendo siempre de su contexto. Ya. Esa es la clave. Ese sería otro consejo, ¿no? Ir a un nutricionista que te aconseje, que te dé una rutina diaria de alimentación. Sí, ¿no? Mira, ese es un gran consejo. Ojalá que todos pudiésemos acceder a una visita o a esta información, pero que de repente, claro, lo ideal es tratar de trabajar con las personas en la consulta, pero también hay diversos focos de información, ¿cierto? Están desde las mismas guías del MinSal que estábamos hablando, que son de libre acceso. Tú te metes. ¿Dónde estás en minsal.cl? Eso está en minsal.cl o en INTA.cl. INTA. Sí, que es el Instituto Nacional Tecnológico de los Alimentos, que son los que también en conjunto al MinSal generan todas estas bases y todas estas educaciones, ¿cierto? En temas de alimentación. Por ejemplo, ahí tú puedes encontrar folletos para cómo debería alimentarse un niño escolar, un niño preescolar, un chico adolescente, cómo debería ser una alimentación para la gente en la casa. Adulto mayor. Está lleno de recursos que nosotros podemos encontrar y que son gratis. O sea, me tengo que meter y descargarlo nomás. Mira, eso de verdad es un buen dato, porque seguramente mucha gente en la casa que no sabe a dónde acudir. Y claro, el otro extremo es ir a un nutricionista, pero a veces tampoco tiene plata, entonces queda en el aire y no hacen nada. Pero si es tan fácil como entrar, en vez de ver un video de un youtuber, entrar al MinSal y sale lo que corresponde. Sí, ahora, totalmente. Si tiene la opción, ir a un nutricionista, acá Gonzalo lo recomiendo, porque la verdad que fue tu consulta y me consta que trabajamos eres muy acucioso en todo lo que hace con cada persona, digamos, y me parece excelente. Muy bien. Es que considero yo que la base de todo esto es poder educar al paciente y que ellos sean responsables y que sean que tengan la autoridad de decidir su propia alimentación, ¿cierto? O sea, yo te entrego las herramientas, te entrego también una idea, pero tú eres el responsable y tú eres quien decide al final de cada cosa. Entonces, eso es lo que más importa y lo que más me llena a mí de cada paciente, que me diga, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, no sé, yo le dejo un desayuno con tales opciones. Me dice, mira, no seguí muy bien este desayuno porque cambié esto para acá. Perfecto, lo entendió todo, o sea, entendió que tiene que consumir una cierta cantidad de alimentos durante el día, después, claro. Independiente, ¿cierto? La clave es respetar horarios y respetar las porciones. Gonzalo, ¿qué te diga? Igual que con el capítulo anterior, aquí contigo podría seguir mucho rato más, pero la verdad que no era el tiempo, ya tenemos que terminar. Nada, simplemente tomar en cuenta los consejos, ¿cierto?, que dio acá Gonzalo, hacer caso de los mitos también que hay por ahí. Y la decisión está en ustedes. Ustedes tienen la decisión final de cómo cuidarse, cómo alimentarse. Ya lo dijo Gonzalo, o un nutricionista, o en el MinSal están todas las herramientas para eso. Y depende de cada uno. Así es que muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, Gonzalo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que lo que dices tú, podríamos haber estado hablando harto rato de esto. Pero como dije en el capítulo anterior, se lo dije al psicólogo deportivo, a ti también te lo digo, te voy a dejar invitado para otro capítulo. Porque podemos enfocar la nutrición desde otro punto de vista. Sí, yo creo que tiene varias aristas este tema. Así que podemos coordinar otro capítulo con otro enfoque de nutrición. Va a ser importante ahí las reacciones de la gente, de repente que ellos también digan de que... Perfecto. Si quedó algún tema pendiente, eso también lo podemos ir trabajando. Ahí para que pongan en sus comentarios, ¿cierto? Primero suscríbanse al canal, ¿cierto? Le dan un like aquí al capítulo si les gustó y pongan sus comentarios. Si quieren saber algo más, puede darnos pie para poder hacer otro capítulo acá con Gonzalo. Yo creo que es más que interesante. Sí, así que nuevamente, Gonzalo, muchas gracias por haber venido. Te pasaste, fue un placer conversar contigo. Gracias a ti, Juan Pablo. Y a ustedes, nada, los invito para el próximo capítulo de nuestro podcast. Y por supuesto, nuevamente dar agradecimiento a Sanda Pro, Centro Deportivo Sanda Pro, con su director, nuestro profesor Gustavo Fellenberg, y nuestro auspiciador también, IFAGA Inversiones, que es transporte de personas al aeropuerto y transporte de personas en las empresas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.